Buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy continuamos con las actividades del eje académico, específicamente con el bloque de cirugía cardiovascular. El día de hoy vamos a iniciar con una charla de trauma cardíaco a cargo del doctor Francisco Solano, él es egresado de la Universidad del Rosario. Adicionalmente nos acompaña el doctor Tomás Chalela, él es cirujano cardiovascular de la Fundación Cardioinfantil y es subespecialista en cirugía cardiovascular pediátrica en la Universidad de Queensland. Adicionalmente nos acompaña el doctor Julián Senosein, él es médico rosarista, es cirujano general de la Universidad de La Sabana y actualmente es el fellow de la Universidad del Rosario de Cirugía Cardiovascular. No siendo más, le doy la palabra a Francisco. Buenas noches a todos. Confirmo que me están escuchando. Sí, doctor, y lo escuchamos. Mucho gusto, mi nombre es Francisco Solano, yo soy médico general egresado del Rosario y hoy vamos a hablar de trauma cardíaco. Para esta presentación hice uso de estas referencias. Para anatomía usé este libro de Anatomía Gray. ¿Mm? ¿Hacemos lo de Diana y las 8 o qué hacemos? Eh, Sí. Usé ATLS como guía para direccionamiento del trauma inicialmente. Un libro que se llama Top Knife, muy recomendado sobre técnica quirúrgica, y trauma de Mattox y algunos artículos de la literatura escrita aquí en Colombia. Esos fueron los tres artículos, son como las portadas de ellos. Los tres libros que usé, perdón, estas son las portadas, muy recomendados. Vamos a hablar inicialmente de la anatomía, un poco de historia, abordaje del trauma cardíaco según la ATLS, el diagnóstico diferencial del trauma cardíaco, tipos de trauma cardíaco según el mecanismo de lesión. Vamos a ahondar en trauma cardíaco penetrante y el cerrado. Vamos a discutir los elementos diagnósticos que tenemos a la mano para el trauma cardíaco. Discutiremos sobre esta pregunta, cómo reparar una herida simple y una compleja en el miocardio, y finalmente hablaremos sobre las complicaciones postoperatorias del trauma y el seguimiento. Un repaso rápido sobre la anatomía. Entonces recordemos que el mediastino es una cavidad que se encuentra en el centro del tórax, delimitada anteroposteriormente por el esternón y por los cuerpos vertebrales, y de superior a inferior por la abertura torácica superior y el diafragma. Contiene el timo, el saco pericárdico, el corazón, la tráquea, varios vasos que discurren a través de este espacio, como la vena cava superior e inferior, por ejemplo, el esófago y el conducto torácico. Aquí podemos ver entonces una imagen lateral, un corte sagital de el mediastino. Entonces esta línea nos va a dividir el mediastino en dos porciones, una superior y una inferior. Esa línea va desde el ángulo del esternón hacia el disco intervertebral de T4 y T5. En esta otra imagen podemos divisar entonces que el mediastino inferior se divide en tres porciones, una anterior, una media y una posterior. Para nuestras charlas nos atañe principalmente el mediastino medio, que se encuentra ubicado en el centro de la cavidad torácica y va a contener principalmente pues, el pericardio, que envuelve el corazón, el origen de los grandes vasos y varios nervios. Sobre el pericardio, entonces, hay dos tipos de pericardio, uno fibroso y otro seroso. El fibroso está unido a la base del tendón central del diafragma y es el que sostiene al corazón desde el pericardio. Y hacia anterior está unido a la superficie posterior del esternón mediante unos ligamentos que se llaman los esternopericárdicos. De manera paralela al pericardio fibroso encontramos el pericardio seroso, el cual tiene hay dos pericardios serosos, uno adosado al corazón, que se llama pericardio visceral, y uno adosado al pericardio fibroso, que se llama pericardio parietal. Entre esos dos pericardios se encuentra la cavidad pericárdica, que va a contener una cantidad usual de líquido pericárdico que oscila alrededor de los 40 cc. El pericardio seroso va a rodear la raíz de los vasos, como vemos acá. Y la irrigación del pericardio entonces está dada por unos vasos que
son ramas de la aorta y de la torácica interna. De la torácica interna proviene entonces la pericardiofrénica, que va a irrigar gran parte del pericardio y va a recibir ramas directas de la aorta, entre las que están las bronquiales, las esofágicas y la primera rama de la aorta abdominal, que es la arteria frénica inferior. Aquí podemos ver cómo discurre entonces los vasos pericardiofrénicos alrededor del corazón y una vez ingresan entre el pericardio fibroso y el pericardio seroso parietal, discurren en las caras laterales del corazón, paralelas a los vasos, a los nervios frénicos, que van a ser muy importantes en la realización de la pericardiotomía, que hablaremos posteriormente. Entonces, el corazón está dispuesto de una manera particular. Describen que está dispuesto como una pirámide caída hacia uno de sus lados, teniendo el vértice proyectado hacia adelante, hacia inferior y hacia lateral izquierdo. La base está opuesta al vértice y es la cara posterior. El vértice está formado entonces por el ventrículo izquierdo, el cual se ubica en la profundidad del quinto espacio intercostal. Y acá podemos ver entonces el ventrículo derecho, el cual se divide por el surco interventricular anterior, por donde discurre en la descendente anterior. En esta cara podemos ver la superficie, la base del corazón, que está dada por la aurícula izquierda y la aurícula derecha, dispuestas acá. Y aquí vemos la cara diafragmática o la cara inferior del corazón, en la que diferenciamos el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, divididos por el surco interventricular posterior, por donde discurre una rama de la arteria coronaria derecha, que es la interventricular posterior. Ya hablamos de los surcos, pero nos falta hablar del surco coronario, que va a dividir las aurículas de los ventrículos. Acá podemos ver la cara posterior, en la que encontramos el seno coronario sobre ese surco, y en la cara anterior vemos el origen de la coronaria derecha y el origen de la coronaria izquierda sobre el mismo surco. Vamos a discutir un poco sobre la historia, algo muy breve que les traía. En el siglo I antes de Cristo ya habían varios anatomistas y cirujanos que reconocían la fatalidad inminente de las lesiones cardíacas. Aunque en esas primeras descripciones de técnicas quirúrgicas ya había una alta tasa de éxito, tuvieron que pasar por muchos casos, aumentando en gran medida la tasa de mortalidad. Con el transcurrir de los años y con la aparición de redes hospitalarias de una alta gama de tecnología para abordar los espacios, como las ambulancias medicalizadas y los equipos entrenados en trauma, se comenzó a disminuir la tasa de mortalidad frente al trauma cardíaco. Entonces, no debemos olvidar que el trauma cardíaco no deja de ser un trauma. Por ende, vamos a hablar de la ATLS, que inicia en una fase prehospitalaria que es muy importante y va a ser drástica para el pronóstico de nuestro paciente, en la que tenemos que permeabilizar las vías aéreas, controlar el sangrado externo si es que tenemos la posibilidad, hacer control del choque y realizar un transporte inmediato para que el paciente reciba el tratamiento definitivo. En una fase hospitalaria, entonces realizamos una valoración primaria y de manera simultánea una resucitación, basándonos en los 5 elementos ya conocidos, el ABCD de la ATLS, en la que en la vía aérea tenemos que tener en cuenta algo muy importante y algo muy fácil que nos va a permitir discernir si el paciente se encuentra con una vía aérea permeable. Habla. En ese orden de ideas tenemos que descartar entonces objetos o secreciones que estén obstruyendo la vía aérea y identificar si el paciente está cursando con exterior laríngeo. O al menos plantarnos la sospecha de si el paciente puede cursar o no con una lesión de árbol bronquial. Sobre la respiración,
tenemos que descartar patologías que comprometen gravemente la vida del paciente, como lo puede ser un neumotórax abierto o un neumotórax a tensión, y algunas otras que no alteran demasiado el pronóstico del paciente. Sin embargo, hay que tenerlas muy en cuenta, como las fracturas de la reja costal y el tórax inestable. Todos estos pacientes en el contexto de trauma deben recibir oxígeno con una máscara con reservorio. En la circulación evaluamos el estado de choque del paciente y en ese orden hacemos una reposición hídrica con líquidos, principalmente cristaloides, a una temperatura entre 37 grados centígrados y 40. Tenemos que realizar los laboratorios pertinentes y debemos tomar 2 accesos venosos periféricos de un buen tamaño, entre 14 y 16, para realizar una reanimación hídrica suficiente y en caso de que sea un paciente que requiera una politransfusión, poder recibirlo a través de esos accesos periféricos. Si no es posible el acceso periférico, siempre está disponible un catéter venoso central o un acceso intraóseo. Sobre las alteraciones principales en la circulación, debemos descartar el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. Tenemos que, asimismo, descartar la alteración del estado de conciencia, exponer al paciente, discernir cuáles son todas las lesiones que se pueden encontrar en el tórax. Recordemos que una herida cardíaca es una herida que puede estar asociada a muchas otras heridas, por ejemplo, abdominales, cervicales. Entonces tenemos que exponer al paciente por completo y identificar todas las lesiones que puedan requerir una intervención. Asimismo, tenemos que mantener una temperatura adecuada para el paciente. Y ahora entonces los tipos de trauma según el mecanismo de lesión. Entonces encontramos 3 tipos de trauma: el penetrante, el cerrado y el iatrogénico. Vamos a iniciar hablando del trauma cardíaco penetrante. La mortalidad actual del trauma cardíaco oscila entre el 40%, tiene una supervivencia de alrededor del 19% al 73%, y ese es un rango muy amplio y está dado principalmente por varios factores que alteran el pronóstico, entre los que están los protocolos de transfusión masiva dependiendo de la institución. Ya han visto algunas instituciones en las que la disponibilidad de hemoderivados es muy limitada, la disponibilidad del personal quirúrgico las 24 horas, el mecanismo de lesión, la ubicación de la lesión y la afectación o no de las arterias coronarias o las válvulas. ¿Cuáles son los sitios comúnmente afectados entonces? Alrededor del 80% de todas las lesiones cardíacas penetrantes involucra un ventrículo. Y si recordamos entonces las caras, la cara anterior del corazón, en la que podemos encontrar principalmente el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo, pues entonces asumimos coherentemente, porque en su mayoría son lesiones ventriculares. Las heridas penetrantes también se pueden clasificar según la energía asociada. Este artículo de las guías de las clínicas de Norteamérica lo divide en baja energía y alta energía. Las de baja energía usualmente son objetos cortopunzantes y las de alta energía son heridas por arma de fuego u objetos explosivos. Pero entonces, ¿por qué las heridas por arma de fuego son más letales que las de arma blanca? Hay diversidad de datos en la literatura. Hace poco leí una serie de casos en Kennedy que resultó teniendo mayor mortalidad las heridas por arma cortopunzante que las de por arma de fuego. Sin embargo, en la literatura se encuentra principalmente que es por un aumento de las lesiones multicámara. Las heridas por arma de fuego tienden a tener un mayor compromiso de las cámaras, de varias cámaras. Para plantearnos la sospecha de una herida de trauma cardíaco penetrante, tenemos que delimitar un espacio anatómico en el que, si se encuentra una herida en ese espacio, pues estamos frente a una posible herida penetrante del corazón. Durante mi experiencia clínica, escuché que los límites eran la línea axilar posterior izquierda, la línea medio clavicular derecha, la escotadura esternal hacia arriba y el noveno espacio intercostal, incluyendo el epigastrio. Más o menos nos da un espacio como el que vemos en esta imagen. Sin embargo, las clínicas de Norteamérica incluyen algo que me parece muy importante, que es la cara posterior del tórax, en donde si se presenta una lesión podemos encontrarnos una
herida cardíaca. En la imagen entonces vemos dispuesto varias intensidades de tono violeta, como lo describe el artículo, al lado izquierdo con un tono más intenso que al lado derecho, de igual manera en la cara posterior, y ellos dicen que en esos lugares donde el tono violeta es más intenso hay una mayor probabilidad de presentar una lesión cardíaca, pero en cualquier espacio de estos nos podemos ver enfrentados a un trauma cardíaco. Entonces, ¿cuál es la clínica del trauma cardíaco penetrante? Inicialmente se presentaba la triada de Beck como una presentación clásica del taponamiento cardíaco. Está conformada por la hipotensión, la distensión venosa yugular y los ruidos cardíacos velados. Entonces, podríamos estar atentos a estos hallazgos clínicos. Por otro lado está el signo de Kussmaul, que aparece una ingurgitación yugular con la inspiración, un pulso paradójico, que es una tensión arterial sistólica disminuida durante la inspiración, y en inglés un signo que se llama narrowing of the pulse pressure, que es una tensión arterial sistólica disminuida con una tensión arterial diastólica que se mantiene. Dos cosas que quiero aclarar acá. La primera es por qué durante la inspiración se presentan estas alteraciones. Cuando tenemos una inspiración, la presión torácica se vuelve negativa y las cavidades derechas se llenan con mayor facilidad. Sin embargo, nos encontramos con pacientes que muy probablemente cursan con un taponamiento cardíaco. Entonces, estas cavidades derechas, a pesar de que van a tener un buen volumen, lo van a poder eyectar hacia el corazón izquierdo y van a comenzar a correr el tabique interventricular izquierdo, el tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, colapsando el ventrículo izquierdo y tumbando el gasto cardíaco. Lo otro que quiero explicar es que ninguno de estos cuatro signos es realmente útil. Desafortunadamente la sensibilidad de cada uno de estos signos rodea alrededor del 20%. Por ejemplo, la triada de Beck describe en los libros que es una sensibilidad del 10%, solo el 10% de los casos de taponamiento cardíaco cursan con triada de Beck. Entonces no son signos en los que nos podamos confiar, pero todos nos dirigen hacia el taponamiento cardíaco. Y es que el taponamiento cardíaco se presenta en alrededor del 80% de las heridas por arma blanca que lesionan el corazón. Dentro de las herramientas diagnósticas tenemos las radiografías en las que podemos descartar un hemotórax o un neumotórax principalmente. En algunos casos y en algunos artículos describen que el mediastino ensanchado se puede ver asociado con taponamiento cardíaco, sin embargo no tiene muy buena sensibilidad. Y tenemos entonces el FAST, que es una herramienta ecográfica que nació inicialmente para el trauma de abdomen y por ende evalúa varias cavidades. La periepática, periesplénica, el pubis o el espacio suprapúbico y finalmente el pericardio, que es el que nos atañe a nuestra presentación. El objetivo del FAST en este contexto es simplemente descartar la presencia de hemopericardio o de líquido de taponamiento cardíaco. Tiene una muy buena sensibilidad, cercana al 100% en manos experimentadas y una especificidad del 97.3. Hay que tener mucho cuidado con los falsos negativos, dado que nos encontramos con un trauma cardíaco penetrante. Es un pericardio que ya está lesionado, en donde podemos encontrar una migración de la sangre que estaba en el pericardio hacia uno de los hemitórax. Entonces podemos encontrar un paciente con un FAST negativo, con una radiografía que muestra un hemotórax izquierdo o derecho, pero es falsamente negativo. Es un paciente que pudo haber estado taponado y la sangre migró. Aquí vemos entonces en la ecografía el derrame pericárdico alrededor de la cavidad torácica. Esta sería el pericardio fibroso. Y aquí está el corazón con sus cavidades. Vemos una gran cantidad de líquido. Usualmente ese espacio no debería estar tan distendido. Entonces, discutimos sobre la realización de FAST o de una ventana pericárdica para confirmar la presencia de líquido en el pericardio. ¿Qué es una ventana pericárdica? Es un procedimiento quirúrgico. Usualmente se realiza con un abordaje subsifoideo, extraperitoneal y supradiafragmático, sin lesionar el diafragma, es decir, y que tiene como objetivo abrir el pericardio para evaluar la presencia de sangre en su interior. Tiene una muy buena sensibilidad,
alrededor del 100% al 92%. Algunas instituciones prefieren realizarlo con lavado del saco pericárdico. Sin embargo, series de casos describen solamente la ventana pericárdica subsifoidea con unos muy buenos resultados sin necesidad de hacer el lavado. Si comparamos el FAST con la ventana pericárdica, los dos tienen muy buenos resultados. Sin embargo, la morbilidad que genera la ventana pericárdica pues es mucho mayor a la realización de un procedimiento ecográfico que, si está disponible, se puede realizar muy rápido y obtiene los mismos resultados. Pasamos al trauma cardíaco cerrado, el cual tiene un índice de mortalidad mucho más alto, cercano al 76%, asociado a accidentes de tránsito, caídas de grandes alturas, causa alrededor del 20% de las muertes asociadas con trauma con accidentes de tránsito. En esta imagen podemos ver entonces más o menos el mecanismo de trauma que se ve asociado al accidente de tránsito. En esta primera imagen podemos ver entonces el trauma directo por el accidente de tránsito, y en estas últimas imágenes una desaceleración súbita tras el choque que genera un segundo trauma. Y el tercer tipo de trauma que se podemos encontrar en los accidentes de tránsito son los asociados. Es decir, por ejemplo, tenemos el carro, este sujeto se estrella, choca contra otro carro y el otro carro explota. Ese tercer mecanismo de trauma son las quemaduras, la explosión y demás. Por eso puse en esta imagen las explosiones. Dentro de los otros casos podemos encontrar algunas actividades deportivas que se asocian a trauma cardíaco cerrado, como el rodeo, que no es muy común acá, pero lo describe la literatura. Sobre la clínica del trauma cardíaco cerrado, tenemos que aclarar que no tenemos una solución de continuidad en la piel. Son pacientes que no necesariamente tienen que tener una herida, o solamente con una equimosis ya podemos encontrarnos con un trauma cardíaco cerrado. Y entonces nos encontramos con la principal dificultad del trauma cardíaco cerrado, el diagnóstico. Tenemos que hacer uso de todas las herramientas que podamos disponer, entre las que está, por ejemplo, lesiones patrón como esta, en la que se ve la equimosis que deja el cinturón de seguridad durante el accidente de tránsito. Deformidades en la pared torácica visibles y enfisema subcutáneo. Lo importante es que con algunos signos, con alguna clínica que tenga el paciente, podamos plantearnos la sospecha del trauma cardíaco cerrado. Y en esos pacientes que tenemos una sospecha de trauma cardíaco cerrado, tenemos que realizar algunos laboratorios, entre los que están el electrocardiograma, que tiene muy buena sensibilidad para documentar lesiones severas del corazón, con una sensibilidad del 89%, y un valor predictivo negativo cercano al 98%. ¿Cuáles son las arritmias usualmente encontradas? La taquicardia sinusal. Sin embargo, si ustedes contextualizan la taquicardia sinusal al trauma, pues muy probablemente todos tengamos taquicardia. Si yo la tengo en la exposición, un paciente en el trauma muy probablemente la pueda tener. Alteraciones en el segmento ST, en la onda T, alteraciones en la conducción auriculoventricular y taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Sin embargo, las guías sugieren siempre hacer uso del electrocardiograma con las troponinas, a pesar de que las troponinas solas tienen una sensibilidad muy baja que oscila entre el 20%. Hay que tener en cuenta que mientras las troponinas van subiendo y entre más altas estén, menor sensibilidad tiene para el trauma. Pero si juntamos el electrocardiograma con unas troponinas que se encuentren normales dentro de las 8 horas posteriores al trauma, podemos decir casi que con seguridad que el paciente no tiene una lesión cardíaca significativa. Obviamente, esto contextualizado al paciente, un paciente que ha presentado una buena evolución, que está estable hemodinámicamente, con unos adecuados signos vitales. Un tercio de estos pacientes va a presentar una arritmia que va a requerir una intervención. Por eso es tan importante realizar el electrocardiograma. Paciente que sospechemos trauma cardíaco cerrado, paciente que tiene un electrocardiograma. ¿Quiénes requieren más estudios además del electrocardiograma y las troponinas? Pacientes que cursan con arritmias en curso posterior a la reanimación, pacientes que cursan con inestabilidad hemodinámica a pesar de la reanimación, y pacientes que inicialmente cursaron con troponinas elevadas. Este es un algoritmo que nos ofrece las clínicas de Norteamérica, en donde inicialmente nos plantean entonces,
sospecha del trauma cardíaco cerrado. Realizamos un electrocardiograma, unas troponinas. No es necesario realizar la creatinina quinasa, que la literatura nos dice que solo funcionan traumas de las extremidades, pero bueno, tenemos electrocardiograma, troponinas negativas. Entonces, repetimos el electrocardiograma en los pacientes que tienen una troponina y un electrocardiograma inicial alterado. Lo repetimos a las 8 horas. Si el paciente persiste con la alteración en los laboratorios, avisamos al equipo de cirugía general o de cirugía cardiovascular o incluso cardiología, lo describen, y planteamos si está o no hemodinámicamente estable. Si está hemodinámicamente estable, continuamos la monitorización con electrocardiogramas y troponinas hasta que normalicen. Hay artículos que dicen que una vigilancia de 24 horas es suficiente, que no es necesario realizar una vigilancia mayor, porque la mayoría de arritmias se presentan durante las primeras 24 horas posterior al trauma. Sin embargo, si tenemos un paciente que está con alteración de su estado hemodinámico, podemos plantearnos el requerimiento de una ecografía, de un ecocardiograma transtorácico, y si no funciona, un ecocardiograma transesofágico. Esto es algo discutido, porque si el paciente está inestable hemodinámicamente, no requerirá mejor una intervención quirúrgica. Es una buena pregunta. Hay que tener en cuenta que este artículo, pues, es un artículo que está basado en centros de trauma de muy alto nivel, en donde tenemos plena disponibilidad de ecocardiogramas, tenemos plena disponibilidad de el equipo quirúrgico 24 horas, muy probablemente de un cirujano cardiovascular durante todo el tiempo. Entonces, se dan el lujo de poder realizar estos procedimientos en muy cortos periodos de tiempo. Entonces tenemos el ecocardiograma transtorácico. Su objetivo es determinar anomalías estructurales y defectos del movimiento de las paredes. Sin embargo, en ocasiones puede presentarse técnicamente difícil por la obesidad del paciente o porque tiene una alteración estructural evidente en la cavidad torácica. Y como alternativa tenemos una ecografía transesofágica, un ecocardiograma transesofágico, perdón. Sobre la tomografía axial, tiene como principal objetivo identificar cuáles son las lesiones óseas y no óseas asociadas. Eh, Tiene como principal dificultad el movimiento del corazón durante la realización del examen. Puede ser útil revelando derrames pericárdicos e incluso roturas pericárdicas, y nos permite además evaluar el trayecto de heridas complejas. Por ejemplo, en heridas por arma de fuego podemos discernir bien cuál es el trayecto del proyectil y evaluar cuáles son los órganos principales afectados durante ese trayecto. Aquí entonces encontramos al lado derecho un corte axial en donde podemos ver las cavidades izquierdas, y alrededor del corazón un espacio aumentado del pericardio por líquido. Entonces habíamos dicho que la tomografía tenía como principal complicación el movimiento del corazón. Sin embargo, si se cronometra con un electrocardiograma, podemos capturar imágenes sin artefacto de movimiento y permite identificar lesiones estructurales del corazón, diferenciar entre infarto agudo de miocardio o trauma cerrado, que es algo que se puede presentar. Solamente requerimos cortes muy finos y el escaneo con reconstrucción de alta resolución. Más o menos acá podemos discutir la diferencia y el beneficio que tiene el electrocardiograma guiado con la tomografía guiada con el electrocardiograma en comparación a la que no es guiada con el electrocardiograma. Se ven cortes mucho mejores realmente. Sobre la lesión iatrogénica, solo tenemos que decir entonces que está asociada principalmente a la inserción del catéter venoso central, de la realización de procedimientos de cateterismo, intervenciones endovasculares, pericardiocentesis, la reanimación cardiopulmonar. En los asociados al catéter venoso central encontramos que la lesión se presenta usualmente en la inserción del catéter a la subclavia izquierda, y se puede presentar principalmente con las perforaciones auriculares de la vena cava superior o de la unión. Cursa con pequeñas perforaciones, la clínica puede parecerse al taponamiento cardíaco o puede cursar con taponamiento cardíaco, y el tratamiento es realizar una pericardiocentesis, si es necesaria una ventana pericárdica subsifoidea o incluso una esternotomía en pacientes que estén estables.
Puede generar perforaciones de las arterias coronarias, perforación cardíaca y disección aórtica. El tratamiento en estos pacientes que reciben cateterismo y presentan estas complicaciones es una cirugía de urgencia. ¿Sobre cuáles son los pacientes que debemos operar? Pues los pacientes que evolucionan de manera tórpida, que están con un gran compromiso del estado hemodinámico, en los que evaluamos realizamos un FAST, encontramos que el paciente tiene líquido en el saco pericárdico, entonces tenemos que plantearnos la realización del procedimiento quirúrgico, o incluso en un paciente que tengamos ventana pericárdica positiva. Tenemos varias opciones, dentro de las cuales está una toracotomía anterolateral dependiendo del lado afectado, que se realiza una incisión desde el esternón hasta la línea axilar anterior, sobre el cuarto espacio intercostal. Tenemos una incisión que se llama clamshell, que es una toracotomía anterolateral extendida hacia el espacio contralateral y que incluye una esternotomía medial. Muy importante, hay que recordar en estos pacientes siempre ligar la mamaria interna, siempre sangre. Otra opción es realizar una esternotomía mediana. Y aquí tenemos esta otra incisión que se me pasa el nombre en este momento, qué pena. Pero es una esternotomía con una toracotomía anterolateral y una incisión sobre la subclavia en la que podemos abordar traumas que comprometan las primeras ramas de la aorta. Se llama trapdoor. Trapdoor, gracias, doctor. Es muy importante elegir el abordaje quirúrgico adecuado dependiendo de la lesión que el cirujano esté planteándose. Esto ya es algo un poco más avanzado. Sin embargo, para aclarar el tema de los abordajes, les pongo un ejemplo. Tenemos un cirujano que está realizando una toracotomía anterolateral izquierda porque encontró taponamiento cardíaco. Cuando entra la toracotomía anterolateral, encuentra que el paciente tiene una lesión de las cavidades derechas. Y el paciente, y en ese abordaje no se alcanza a visualizar las cavidades derechas. Usualmente es así, pero si, no sé, de manera particular alguien lo logra, pues si tiene éxito, pues no es necesario convertir la incisión. Pero si no permite la visualización de la lesión, hay que plantearse entonces la conversión. Y en ese contexto aparecen dos situaciones. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, o si está in extremis, o si está estable. Como la esternotomía es un procedimiento que toma un poco más de tiempo, es un procedimiento técnicamente más difícil, que puede presentar complicaciones y lesiones del personal incluso, no se sugiere hacerlo en esos pacientes en los que hay que hacer una incisión muy rápida. Entonces solo se sugiere esternotomía si el paciente está estable. Pero si tenemos el paciente in extremis y no podemos ver del otro lado del corazón, o del otro lado encontramos una lesión del hilio pulmonar o alguna alteración del otro lado, podemos hacer el clamshell, que ya dijimos que es la toracotomía extendida, incluyendo la esternotomía. Entonces, si iniciamos con una toracotomía, dependiendo de la lesión, de cualquier manera, el libro de Mattox de Top Knife siempre recomienda realizar la apertura del pericardio, porque en ocasiones el cirujano, perdón, percibe que el pericardio se ve normal, no abre el pericardio, el paciente a los días presenta un deterioro hemodinámico, le hacen una imagen y tenía el taponamiento y no se le hizo la apertura del pericardio. ¿Cómo hacer la apertura del pericardio? Siempre se realiza sobre el nervio frénico, que es el que ya habíamos mencionado al inicio de la charla. La técnica quirúrgica la describe con el índice y el pulgar, levantamos el pericardio y cortamos con unas tijeras, con las tijeras de Mayo realmente. Liberamos el taponamiento y extraemos el líquido que se encuentra en el pericardio. Ahora entonces nos encontramos con las dos lesiones que describe el libro, que son las simples y las complejas. Las simples son heridas usualmente causadas por arma blanca, son pacientes que requieren una intervención rápida y que si se realiza de manera rápida mejora drásticamente el pronóstico. Se realizan usualmente o se realizan con sutura no absorbible, 4 ceros, monofilamento, con puntos separados que deben recorrer gran parte de la pared, pero no deben atravesar toda la pared.
hay unos elementos que son como unos apósitos que se llaman pledgets, que van junto a las suturas y permiten el afrontar los bordes de la herida en el corazón, disminuyendo el riesgo de que haya lesión. No, no son necesarios. Ahí en el libro nos describen que los cirujanos lo pueden hacer sin requerir eso, que incluso desde que se baja el punto con el mayor cuidado posible, hay bajo riesgo de que haya lesión del miocardio. Sin embargo, pues es una opción que tiene el cirujano. ¿Y cómo se realizan esos puntos? Entonces, como bien dije, son puntos simples, pero si están cerca a una coronaria, tenemos que recorrer los dos bordes de la herida pasando cerca a la coronaria. Entonces acá vemos que el hilo pasó por acá y aquí anuda. Eso es un punto colchonero horizontal que tiene que tener estas características. Son pacientes que mejoran drásticamente con estas suturas. Puntos separados, colchoneros, horizontales. Aquí vemos cómo queda en la vida real. Y en las heridas complejas, que se definen como heridas múltiples, de muy difícil acceso, muy grandes o que tienen compromiso de las coronarias, en las que resolver el taponamiento cardíaco solo es el inicio de la intervención. Hay que exteriorizar el miocardio en ocasiones. Por ejemplo, cuando hay una lesión de la cara posterior del miocardio, tenemos que levantarlo, llevarlo hacia cefálico, exponer la cara posterior del corazón y realizar la sutura. Esto tiene un problema y es que con la movilización del miocardio podemos presentar arritmias como fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Entonces tenemos que hacer exteriorización intermitente. Sacamos el corazón, visualizamos, realizamos el procedimiento y de manera intermitente lo volvemos a introducir dentro de la cavidad y así vamos realizando el procedimiento. Son lesiones un poco más difíciles de abordar. Una vez pasemos el punto, tenemos que estar atentos a los cambios electrocardiográficos, puesto que si el paciente cursa con cambios en el ST o presenta ondas Q durante la sutura, muy probablemente estemos lesionando una coronaria y nos sugieren retirar el punto y volverlo a hacer. Si durante el procedimiento quirúrgico presentamos un paro intraoperatorio, es decir, el corazón no se contrae, tenemos que realizar las compresiones abiertas. Si estamos en una esternotomía, tenemos que hacerlo con las dos manos, rodeando el corazón con las palmas sin usar los pulgares. Hacemos el masaje cardíaco, hacemos un pinzamiento cruzado de la aorta torácica si lo requiere para controlar el sangrado, hacemos uso de las dosis de epinefrina según el algoritmo y vamos cardiovirtiendo con 10 a 30 joules directos al corazón mientras aplicamos solución salina tibia con las palas directas al miocardio. Pero entonces contextualizamos esto. Estamos en la cirugía con una esternotomía. El paciente hace paro y tenemos una herida en el ventrículo derecho. ¿Cuál es la prioridad? Controlar la herida que está sangrando montones o iniciamos el control o reanimamos el paciente y reiniciamos el corazón. Si decidimos controlar el sangrado primero para, en una medida, digamos, controlar el choque, muy probablemente nos estemos equivocando, ya que si la sutura se realiza previo a la reanimación, cuando se esté realizando la reanimación, la herida se puede disolver, la reparación que hicimos se puede disolver. Si aplicamos sinotrópicos o vasopresores, hay una alta tasa de que falle la reparación que realizamos previamente. Entonces, definitivamente lo que debemos primar es la reanimación del ritmo cardíaco. Habíamos mencionado que las heridas complejas cursan con lesiones de las coronarias. No todos los cirujanos generales están capacitados para reconstruir una herida de una coronaria. Esto depende de dos cosas principalmente, de si es proximal y distal y de la experiencia que tengan los pacientes, que tenga el cirujano frente al trauma cardíaco. Si es una herida proximal, muy probablemente el paciente no va a llegar con signos vitales a la institución, es decir, si es una lesión coronaria de un gran vaso de manera proximal, por ejemplo, de la afluencia de la coronaria izquierda o de la coronaria derecha,
pues muy probablemente no llega con signos vitales a la institución. Son pacientes que requieren que se les corra, mejor dicho. Sin embargo, si son lesiones coronarias distales que se pueden encontrar en la esternotomía, podemos ligar la coronaria y asumir la isquemia posterior. Claro, teniendo en cuenta que después se tiene que realizar una reperfusión o un injerto para, para repermeabilizar, si se puede, la cavidad afectada. ¿Cómo realizar el seguimiento? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay secuelas secundarias al trauma, como lo son las anomalías valvulares y las fístulas intracardíacas. Para el seguimiento de estas lesiones, realizamos un ecocardiograma posterior al control de daños, a tratamiento definitivo o cuando haya salido el paciente de ese estado dramático inicial del trauma, hacemos un ecocardiograma previo al egreso del paciente para establecer un estudio basal del paciente. Y además, identificar lesiones ocultas que no se hayan visualizado durante el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, de manera adicional se pueden presentar secuelas tardías que se escapan a este primer ecocardiograma, hasta en el 56% de los casos. Por ejemplo, una fístula interventricular. Entonces, siempre se sugiere realizar un ecocardiograma de seguimiento entre las 3 y 4 semanas de la cirugía. Con eso finalizamos la charla. Esta es una imagen que realmente me dejó marcado, diría yo. Me gustó muchísimo la descripción de esa técnica y es del libro que les dije de Top Knife. Es muy bueno, se lo sugiero. Nuevamente muchas gracias a todos, al doctor Chalela por acompañarnos y al grupo por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Francisco, por la charla. Queremos saber si el doctor Sinotein o el doctor Chalela tienen alguna intervención, algo que quisieran resaltar, comentarnos acerca de su experiencia en trauma cardíaco. Sí, yo tengo algo que decir. Entonces, primero que todo, felicitaciones a Francisco por una excelente presentación. Muy bien revisado todo el tema, anatomía cardíaca, muy bien todo. Eh, digamos que cuando a mí me enseñaron trauma cardíaco, me enseñaron una clasificación que escribió Ibaturi en el 89 en Nueva York, que es una clasificación precisamente para saber qué hacer en el momento que le llega un trauma cardíaco. Y se divide de tipo 1, tipo 2, tipo 3, y la tipo 3 se divide en A, B, C. La 1 es cuando llega el paciente con una herida precordial en la zona que Francisco describió precisamente, y está estable. ¿Qué significa está estable? Que tiene una tensión arterial sistólica mayor de 90. La tipo 2 es que llega inestable, o sea, con una sistólica menor de 90. Y la tipo 3A, pues la tipo 3 es básicamente la 3A que tuvo un paro, pero ya está, digamos que fuera del paro. Una 3B, que es que el paciente está en paro, pero está con signos de vida, o sea, jadea y como que tiene pues tiene signos de vida básicamente. Y la 3C es que ya el paciente pues llegó muerto. Entonces, en la tipo 1 lo que uno hace es lo que dijo, hacerle o un FAST o una ventana pericárdica si no tiene la posibilidad del FAST. La 2 le hace una toracotomía anterolateral izquierda o una esternotomía según la localización de la lesión. Porque si usted le llega una lesión en el segundo espacio intercostal para esternal izquierda, pues usted no le va a entrar por toracotomía anterolateral pues porque no le va a llegar a la lesión que tiene. Y a lo que voy es, cuando un paciente le llega in extremis, como dijo él, no hay que pensar o sea, cómo le va a abrir, si le va a hacer esternotomía o nada. O sea, usted tiene que hacerles una toracotomía de reanimación. ¿Alguno sabe qué es la toracotomía de reanimación? No, doctor, ni idea. Entonces, cuando un paciente llega en paro, o sea, ustedes los llaman y le dicen, doctor, tiene una herida precordial y está en paro. Un error muy frecuente que cometen y que lo he visto muchas veces es que el médico general o el internista o cualquiera de estos
empieza a hacerle reanimación cardiopulmonar al paciente. O sea, empieza a hacerle compresiones. Usted no le puede hacer compresiones a un paciente que le llega herido precordial que está en paro, ¿sí? Porque el paciente está taponado y usted no le hace compresiones torácicas. Usted lo que tiene que hacer es hacerle una toracotomía enterolateral, clampearle la aorta y darle masaje directo. Eso es una toracotomía de reanimación. Entonces, eso, pues, básicamente es todo lo que acabo de decir, es para decirles que eso es lo que toca hacer en un paciente que llega en extremis. Y ya, pues, de resto creo que todo quedó muy claro. También, digamos, lo de los puntos simples que usted dijo en el corazón, eso no es tan fácil de hacer. Sobre todo, o sea, el corazón está latiendo, usted le pone un punto de problema simple y se le desgarra. Se lo aseguro que se le desgarra y ahí sí ya arreglar eso es un problema. Yo, yo, Entonces uno siempre... ¿Ah? yo realmente nunca he visto una cirugía de corazón abierto, no he tenido la oportunidad ni siquiera de ver una esternotomía. No sé si el tejido es muy friable. Leí que si el paciente está, si las paredes cardíacas están edematizadas, si el paciente es añoso, si el trauma pues es severo, pues las paredes son muy Eso en friables. Pero no sé si eso en un el libro se paciente... ve, eso en el libro se ve muy bonito, pero eso es algo muy difícil de hacer y sobre todo en un corazón latiendo. Eh, Muchas veces lo que uno debe hacer es ponerle el dedo y tratar de que se estabilice el paciente. Ya después, pues ponerle un punto sobre todo en U y completets. Es como lo único que tendría que decir a eso, porque un punto simple de prolene se le desgarra y eso sí es muy difícil de controlar. Que hay algo que me faltó decir, qué pena. En estos casos en los que el cirujano cardiovascular está disponible en la institución y el cirujano general está eh, realizando el procedimiento, se puede controlar el sangrado con varias medidas, dentro de las cuales describen la introducción de una sonda Foley inflando el balón dentro de la lesión, controlar el sangrado mientras llega un cirujano experimentado. El uso del dedo o la maniobra digital para controlar el sangrado o el pinzamiento de la aurícula derecha con una Satinsky en caso de que sea una lesión de la aurícula derecha. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo tenía un par de cosas Muchas para decir. gracias, doctor. Primero, felicitar a Francisco por la charla. Estuvo muy interesante y creo que la revisión de temas estuvo muy buena. Un par de cosas de lo que dijo. Si bien usted dice que hay una revisión de Kennedy en el que dice que los pacientes con herida por arma cortopunzante puede ser más mortal, tener en cuenta que las heridas por arma de fuego, usualmente los pacientes se mueren en el momento o en el sitio en el que les pegan el tiro. Cuando llegan vivos o cuando llegan estables a la institución, usualmente es porque no tienen una lesión muy severa, entonces por eso pueden sobrevivir. La otra cosa, si bien usted dice, dio los límites del área precordial, una de las cosas más importantes en todos los pacientes que tienen herida penetrante en el tórax es sospechar las lesiones cardíacas. Hay sitios o en los sitios en los que tienen mucha experiencia en trauma, consideran usualmente el área precordial como toda herida que haya en el tórax, porque existen lesiones que puedan ser transmediastinales o lesiones que puedan ser en el lado, ¿sí?, del tórax por fuera del área precordial que usted dice, que estoy de acuerdo en que en muchos sitios está descrita con esos límites, y ser heridas por arma cortopunzante con cuchillos largos o sí, pues con aparatos con los que sea la lesión que sean muy largos y puedan tener lesiones cardíacas, que si uno no las sospecha y no tiene una alta sospecha, se le pueden pasar inadvertidas y posteriormente el paciente, pues después de uno controlarle, poner un tubo de tórax y controlar el neumotórax o lo que necesite, el paciente tornarse inestable y uno no tener muy claro por qué fue. Y por eso mismo, el diagnóstico de taponamiento se necesita una muy alta sospecha. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes con trauma penetrante en tórax son pacientes jóvenes, entonces que pueden tener unas pérdidas de sangre muy altas sin necesidad de estar inestables. Entonces siempre hay que sospechar que el paciente esté taponado y cualquier cosa que medio inestabilice el paciente, pensar que el taponamiento sea una de las causas que lo pueda tener en este punto. Y el otro, en los pacientes con lesiones
cardíacas cerradas, hay que tener en cuenta una cosa muy importante en las lesiones por aceleración y desaceleración, como lo dijo Francisco, y es que no solo pueden tener lesiones cardíacas, de hecho es más frecuente que en las personas con lesiones por aceleración y desaceleración tengan lesiones del ligamento arterioso, que es el sitio que inicialmente es el ductus y que se va cerrando y que se forma el ligamento arterioso que comunica o que une la aorta con la pulmonar, exactamente como le está mostrando en la imagen, y que las lesiones por lesión y aceleración lo que hacen es una ruptura de la aorta y pueden llegar pacientes con disección aórtica que están inestables, uno les hace un ecocardiograma, no ve nada en el corazón y no piensa en esa lesión, por eso es muy importante un TAC de tórax o un angiotac de tórax en esos pacientes. En cuanto a las lesiones iatrogénicas, afortunadamente no son muy frecuentes, pero lo que vemos es que usualmente no necesitan una cirugía de urgencia. ¿Por qué? Son más frecuentes en pacientes que les ponen catéteres venosos centrales, especialmente catéteres de Majorcar para diálisis, y tienen una lesión que usualmente tampoco es en el corazón, sino es en los grandes vasos, pero el mismo catéter controla el sangrado. Se dan cuenta es porque el catéter no está funcionando bien, y cuando estudian por qué es que no está funcionando bien, se encuentran las lesiones del catéter. Son pacientes que normalmente están estables y se pueden llevar de forma, entre comillas, programada a cirugía. En cuanto a las lesiones valvulares, hay que tener en cuenta que la principal válvula que se lesiona es la válvula tricúspide, por, como dijo Francisco, la localización y la forma en la que está el corazón en el mediastino. La válvula que está más expuesta a las lesiones, así como las lesiones principalmente del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, la válvula que está más expuesta es la válvula tricúspide. También, usualmente las lesiones de válvula tricúspide son muy bien toleradas por los pacientes, entonces no es tan frecuente que tengan algún tipo de signo o síntoma temprano, especialmente cuando son lesiones por trauma cerrado o por lesiones por arma cortopunzante con lesiones no muy grandes de la válvula. Los pacientes toleran muy bien las insuficiencias tricuspidias, entonces se presentan usualmente de forma tardía con algún tipo de síntoma. Yo no sugeriría hacer esternotomía casi que en ningún caso. La esternotomía realmente, a pesar de que es una incisión que pues no es tan difícil, sí es una incisión que hay que tener algo de experiencia para poderla hacer de forma rápida. Entonces yo sugeriría que una persona que les llegue con una lesión cardíaca, con un trauma cardíaco, siempre pensar primero en hacer una toracotomía anterolateral, como decía Julián. La toracotomía anterolateral en trauma no es una toracotomía de, de resección pulmonar, que se puede hacer una herida pequeña, que uno vaya plano por plano y vaya entrando tratando de no cortar ninguno de los músculos. No, esto es una herida que debe hacerse desde el borde del esternón hasta la camilla. ¿Sí? Es una herida grande en la que uno tiene que tener un ingreso rápido y fácil, ¿sí? Y para poder hacer pues adecuadamente lo que se necesite. Y lo otro es cuando hagan una ventana pericárdica o ahora en el pericardio por una toracotomía, es muy importante cerrar el pericardio, porque hemos visto varios pacientes que se les deja el pericardio abierto y llegan inestables por luxación del corazón. El corazón se les sale del pericardio, se luxa y tienen problemas en los grandes vasos, especialmente en la arteria pulmonar, que se quedan sin flujo y se inestabilizan los pacientes. De resto, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy buena la charla y muy buena la revisión de Francisco. Doctor, seguro que hay preguntas. Quisiera aprovechar el espacio para hacerle una pregunta sobre ese concepto. Es hernia cardíaca, ¿verdad? Sí, sí, es lo que Sí. se considera como que se hernia el corazón, exactamente. Y lo Mi que se pregunta hace es que se es, voltea el corazón, se luxa y se comprime la arteria pulmonar principalmente. ok, mi pregunta es, ¿qué tan evidente es la clínica de esos pacientes? Leí que son pacientes que cursan con clínicas muy parecidas al taponamiento cardíaco, es decir, pueden estar ingurgitados, pueden tener esos signos de los que hablamos, pero son pacientes que con los cambios de posición tienen cambios dramáticos en el estado hemodinámico. Es así es Exactamente, así de, eso es una cosa así de dramática como lo dice usted. Son pacientes que acostados pueden estar muy estables y se voltean hacia un lado y se echan a morir. Sí, básicamente se mueren los pacientes al voltearse. Y digamos que ese no es un diagnóstico fácil de hacer, el de la luxación cardíaca, pero si es un paciente que ha tenido un trauma reciente, que fue explorado y que tiene esa clínica, como que ya con solo eso puede uno dar el diagnóstico de la luxación cardíaca. ok.
Sí, aquí preguntaban que respecto al clampeo de la aorta en la esternotomía para reanimación, hay que aclarar ahí un concepto y es, una cosa es la toracotomía de resucitación o de reanimación y otra es un paciente que esté por esternotomía y haga paro y necesita un clampeo de la aorta. Por toracotomía, uno va a llegar a la aorta descendente, que es el sitio en el que uno debe clampear la aorta. ¿Qué busca uno con ese clampeo de la aorta? Es permitir, al dar el masaje y tener clampeada la aorta, que haya una perfusión de las coronarias y de los vasos del cuello, tratando de disminuir las complicaciones del paciente. Si uno está por esternotomía, no es fácil hacer un clampeo de la aorta que permita la perfusión de los vasos del cuello. Cuando uno está por una esternotomía y está disecando la aorta, lo que se va a encontrar es la aorta ascendente, el tronco innominado, donde sale la subclave y la carótida derecha, y llegar hasta distal de la carótida izquierda no es fácil, toca hacer una disección amplia, que en un momento de trauma pues no es fácil, además porque va a haber mucho sangrado, no va a haber nada, entonces una disección que no es fácil. Si estamos hablando del clampeo de la aorta para resucitación, estamos hablando de un paciente que está abierto por una toracotomía. ¿Sí? Nuevamente les diría, la esternotomía hay que dejarla para un cirujano que tenga experiencia haciendo esternotomías. ¿Sí? No es una incisión rápida de hacer ni una incisión tan fácil de hacer si uno no tiene algo de experiencia. Mientras tanto, la toracotomía es una incisión que realmente es muy sencilla de hacer. ¿Sí? Uno hace la herida y por ahí se va hasta el tórax sin nada que se le atraviese. ¿Sí? Lo máximo que uno se va a encontrar es una costilla, pues se sube un poquitico y se mete por el espacio intercostal. Mientras que la esternotomía es un procedimiento que sí necesita un poquito más de experiencia para poderla hacer. Ok, muchas Perfecto, gracias. doctores, muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas anónimas. La primera es, ¿cuál es la importancia del electrocardiograma en el momento de abordaje que buscaríamos en un trauma cardíaco? ¿Cuál es la importancia del electrocardiograma? ¿Qué? En el abordaje y qué hallazgos buscaríamos en el electrocardiograma. Esa pregunta no está tan sencilla. Realmente el electrocardiograma, si bien uno mira en los libros y dice lo que dice Francisco, que es un examen muy sensible para lesión cardíaca, yo no tomaría ninguna determinación simplemente por un electrocardiograma. ¿Sí? Si uno tiene un electrocardiograma con alteraciones del ST, es mejor estudiar al paciente y hacer un ecocardiograma que nos pueda mostrar qué vamos a encontrar en el momento de llevar al paciente a cirugía e idealmente si estamos en un sitio en el que haya posibilidad de manejo vascular, hacerle un cateterismo al paciente a ver si hay alguna lesión coronaria que sea lo que se muestra en el electrocardiograma. Realmente no es algo muy frecuente, ¿sí? Las lesiones coronarias por trauma cerrado son algo realmente muy infrecuente, ¿sí? En los cuales lo que puede pasar es que haya trombosis de la coronaria por la lesión, pero es una cosa muy, muy, muy rara. Lo otro que uno puede encontrar es que haya, ¿sí? Por el trauma haya disfunción de los ventrículos. En el electrocardiograma no es fácil diagnosticar una disfunción de los ventrículos y lo que se va a ver es lo que decía Francisco. Lo que típicamente uno va a encontrar en el electrocardiograma es una taquicardia sinusal, que nuevamente en un paciente de trauma todos van a tener taquicardia sinusal. Entonces puede que haya muchos cambios, muchas cosas que uno pueda ver en el electro, pero no hay nada que sea totalmente sensible ni específico como para decir que uno tiene que llevar al paciente a cirugía y hacer algún tipo de procedimiento. Muchas gracias, doctor. Y la segunda pregunta es un poco amplia y nos preguntan que cómo se abordaría un trauma precordial asociado también a una herida abdominal, por ejemplo, un epigastrio. No sé, Julián, si quieres responder esto, ¿cómo la abordaría? Pues es que ahí viene a contar el estado del paciente, ¿sí? Entonces, a lo mismo de la clasificación que les hablé, hay que ver si el paciente está estable o inestable, ¿sí? Entonces, y pues también hay que ver si tiene irritación peritoneal o no tiene irritación peritoneal. Pero obviamente lo que prima es el corazón. O sea, una herida abdominal, pues
no va a primar sobre la torácica. Entonces, si el paciente está inestable en ese momento o en paro, pues yo le haré igual la toracotomía anterolateral izquierda. Miro si no tiene nada en el corazón o no tiene nada, pues ahí uno ya mira si se va para el abdomen y explora la herida a ver si es penetrante o no penetrante y ahí mira pues si hace algo adicional. Pues no, creo que haría eso. Sí, estoy de acuerdo con Julián. Sin embargo, también depende del sitio y el contexto en el que uno esté. Yo ahorita como cirujano cardiovascular probablemente le haría una esternotomía si, pues, si la lesión es penetrante y tiene lesión cardíaca, porque por esternotomía puede uno controlar, yo diría que todas las lesiones del corazón. Si uno no tiene la experiencia, yo lo que le haría sería una toracotomía anterolateral izquierda o derecha, según el sitio donde sea la lesión, y posteriormente le haría una laparotomía. La otra cosa de lo que dijo Francisco de las incisiones, existen múltiples incisiones en las, pues para el trauma como el trapdoor, como el clamshell, como desinsertar la clavícula. Yo la verdad es que disminuiría todas esas incisiones a toracotomía o esternotomía. ¿Por qué? Por la comorbilidad que tiene un trapdoor, por la comorbilidad que tiene un clamshell o por la comorbilidad que tiene desinsertar la clavícula. Realmente no son incisiones fáciles de hacer, son realmente complicadas y tienen muchísima morbilidad para el paciente. La recuperación de una desinserción de clavícula no es fácil, o de un trapdoor es realmente muy complicado y son lesiones muy, muy dolorosas o son incisiones muy dolorosas para los pacientes. Pero en cuanto a la pregunta, yo lo que le haría en una situación de urgencia sería una toracotomía del lado en el que tenga la lesión, ya sea derecha o izquierda, si como dice Julián, el paciente está in extremis, y le haría una toracotomía de resucitación y posteriormente le haría una laparotomía. Perfecto, doctor, muchas gracias. No sé si alguien, otro de los asistentes, tenga alguna otra pregunta o alguna intervención que quiera realizar. Muchas gracias, doctores. Esperamos que tengan buena noche y creo que eso sería la charla. Bueno, muchas gracias a todos.